Mientras se desarrolla una noche cargada de adrenalina en un evento de artes marciales mixtas al que asiste Risby entre el público, la verdadera tragedia ocurre lejos de ese ruido del octágono. En los pasillos traseros del recinto, donde los peleadores se preparan y los equipos técnicos se mueven con nerviosismo antes de cada combate, aparece el cuerpo sin vida de Charlotte Mitchell. Charlotte no era parte del espectáculo en sí, sino una joven y obstinada autora que estaba trabajando en un libro sobre el mundo de las peleas, siguiendo muy de cerca a los contendientes principales de esta velada, Rowdy Merriman y Manny Flacco. Precisamente esa noche, ambos se habían enfrentado en el combate principal, un enfrentamiento brutal del que Flacco salió victorioso. El hallazgo del cuerpo sacó del ambiente del evento, pero no todos reaccionan con la misma gravedad. Len Artash, el manager de Flacco, se apresura a negar cualquier posible implicación con el asesinato, incluso antes de que alguien lo acuse directamente, como si quisiera dejar clara su posición desde el primer momento. Merriman, por su parte, demuestra una indiferencia que resulta tan perturbadora como reveladora. Además, parece afectado por la noticia de que Charlotte está muerta, y con una actitud desagradablemente casual, incluso pregunta si además de matarla, alguien se aprovechó de ella, justificando su comentario con que la chica le parecía atractiva. Ese tipo de reacción deja claro para todos los presentes que Merriman no es precisamente un ejemplo de sensibilidad o respeto. La investigación da un giro interesante cuando el equipo descubre que el arma utilizada para matar a Charlotte no es un arma cualquiera. El arma coincide con una pistola utilizada en otro asesinato cometido en el 2001 por un hombre llamado Joe Reyes, un caso antiguo en el que el arma jamás fue recuperada por la policía. Esa coincidencia abre una nueva línea de investigación que Jane y el equipo deciden seguir inmediatamente. Siguiendo esta pista, localizan a Joe Reyes, quien ahora lleva una vida completamente distinta a la que tenía cuando cometió aquel crimen años atrás. Cuando llegan a encontrarlo, descubren que está dirigiendo un servicio religioso en una pequeña iglesia. Como tantas otras personas que han pasado largos años en prisión, Reyes afirma haber encontrado la fe tras las rejas y ahora dedica su vida a predicar. Durante el interrogatorio se muestra tranquilo y cooperativo y explica que la pistola ya no estaba en su posesión desde mucho antes de su arresto. Según cuenta, en su momento se la había entregado a una amiga cercana llamada Dawn May, una mujer con la que perdió todo contacto desde que fue encarcelado. Mientras tanto, Lisbon y Jane siguen otra línea de investigación que los lleva hasta Tom Mitchell, el papá de Charlotte. El hombre aún está conmocionado por la noticia de la muerte de su hija, pero acepta hablar con ellos y permitirles revisar la casa. En el interior, Jane y Lisbon se concentran especialmente en la oficina que Charlotte utilizaba para escribir. Ahí encuentran numerosos cuadernos llenos de anotaciones, observaciones y detalles sobre los peleadores y el ambiente del circuito de lucha y posiblemente cualquier cosa que hubiera descubierto mientras investigaba para su libro. Deciden entonces confiscar esos cuadernos como parte de la investigación, conscientes de que en esas páginas podría haber información clave. Jane, como es habitual, se mueve por la habitación observando cada detalle con su curiosidad casi juguetona, mientras Lisbon se ocupa de hablar con Tom. En un momento, ella se levanta para ir a la cocina a buscarle un vaso de agua, intentando que el hombre se tranquilice un poco antes de la tensión del interrogatorio. Sin embargo, antes de que pueda regresar, Tom sufre de repente un colapso violento, un ataque cardíaco masivo que lo deja desplomado en el suelo de la casa. La situación se vuelve caótica en cuestión de segundos y el interrogatorio termina abruptamente cuando llaman a una ambulancia para que se lo lleven de urgencia al hospital. Con esa pista momentáneamente interrumpida, el equipo decide continuar con otra parte de la investigación y se dirige al gimnasio donde los luchadores entrenan habitualmente. Ahí esperan poder encontrar respuestas entre los entrenadores, managers y compañeros que rodeaban a Merriman y Flacco. La atmósfera del gimnasio es tensa, incluso sin la presencia de la policía, llena de hombres musculosos, golpes contra saco de entrenamiento y el sonido constante de guantes chocando. Lisbon plantea directamente una posibilidad incómoda: el amaño de combates.
Artash responde de inmediato y con enorme vehemencia que algo así no ocurre en su equipo ni en ese circuito. Su reacción es tan rápida y enfática que resulta difícil saber si se trata de una indignación genuina o de alguien que intenta apagar una sospecha antes de que crezca. Mientras Lisbon continúa con la investigación, Jane se aleja sin llamar demasiado la atención y se acerca a Floyd Benton, un entrenador que en el pasado había trabajado con Merriman. Jane, con su estilo habitual de conversación aparentemente casual, empieza a intercambiar información con él. En medio de la charla, Jane demuestra su capacidad de observación, señalando que uno de los luchadores tiene un pequeño tail, una señal casi imperceptible que delata cuando está a punto de lanzar un golpe. Benton parece impresionado por la percepción de Jane, y sin decir demasiado directamente, deja caer una insinuación, quizá Manny Flaco no sea exactamente lo que parece a primera vista. Ese comentario queda flotando en el aire como una pieza más de un rompecabezas que apenas empieza a tomar forma. La pista sobre el arma continúa avanzando cuando finalmente localizan a Dawn May, la mujer a la que Joe Reyes afirmó haberle entregado la pistola años atrás. Cuando la interrogan, Dawn parece algo nerviosa, pero intenta mostrarse cooperativa, y les cuenta que en realidad ella no conservó el arma durante mucho tiempo. Según su versión, en algún momento decidió dársela a su primo Bobby. El problema es que Bobby murió tiempo después mientras servía en Irak, lo que aparentemente convierte esa línea de investigación en un callejón sin salida. Si el arma terminó con alguien que murió en la guerra, resulta difícil imaginar cómo pudo volver a circular hasta aparecer en el asesinato de Charlotte. Mientras el equipo intenta reorganizar las piezas del rompecabezas, surge un nuevo dato importante en relación con la noche del crimen. Al revisar los horarios y los movimientos dentro del recinto donde ocurrió la pelea, descubren que Charlotte había estado en el lugar aproximadamente una hora antes de que comenzara el combate principal. Esa información es relevante porque significa que tuvo tiempo suficiente para hablar con varias personas entre bastidores antes de morir. Con eso en mente, deciden traer de nuevo a los dos luchadores principales, Rowdy Merriman y Manny Flaco, para interrogarlos con más detalle. La tensión entre ambos hombres es evidente desde el primer momento. Los dos se encuentran en la misma sala de interrogatorios, separados apenas por unos metros, y la hostilidad empieza a crecer rápidamente a medida que avanzan con las preguntas. Merriman, con su actitud arrogante habitual, no pierde oportunidad para provocar a Flaco, mientras que el campeón intenta mantener la calma, aunque claramente le cuesta contenerse. Lisbon tiene que intervenir más de una ocasión para colocarse físicamente entre ellos y evitar así que la situación termine una pelea ahí mismo. Durante unos instantes parece que el ambiente se ha calmado lo suficiente como para continuar con el interrogatorio. Pero entonces Jane entra en la sala con su característica tranquilidad despreocupada. Sin levantar demasiado la voz ni hacer un espectáculo evidente, se acerca a Merriman y le susurra algunas palabras cuidadosamente elegidas. Nadie más escucha exactamente lo que dice, pero el efecto es inmediato. Merriman pierde los estribos y comienza a mostrar una vez más su lado más desagradable. Su historial de violencia contra mujeres sale a relucir durante el interrogatorio, y él mismo parece hablar de ello con una ligereza repugnante, casi como si no comprendiera la gravedad de sus propios actos. Su actitud refuerza la impresión general de que es una persona capaz de cosas muy oscuras, aunque eso por sí solo no significa que sea el asesino de Charlotte. En la sala contigua, mientras tanto, Lisbon está interrogando a Manny Flaco junto a su esposa Beatriz. A diferencia de Merriman, Flaco se muestra más contenido, aunque la presencia de su mujer añade una tensión distinta a la conversación. Beatriz no duda en hablar con franqueza sobre el matrimonio, y en lugar de defender a su marido con la devoción ciega que uno podría esperar, adopta una postura curiosamente resignada. Explica que Manny tiene una larga historia de infidelidades, pero en vez de culparlo directamente, dirige su resentimiento hacia las otras mujeres, como si fueran ellas las responsables de que su marido constantemente busque aventuras fuera de su matrimonio.
Durante la conversación, Beatriz menciona algo que llama la atención de Lisbon. Recuerda haber visto a Charlotte hablando con Floyd Benton poco antes de que comenzara la pelea. Ese detalle hace que el equipo vuelva a fijarse en Benton, quien hasta ese momento había permanecido en segundo plano dentro de la investigación. Cuando lo traen para interrogarlo, Benton reacciona con una mezcla de diversión y despreocupación. Cuando surge la insinuación de que podría estar suministrando esteroides a sus luchadores, se limita a reírse del asunto como si fuera una acusación ridícula. Su actitud relajada hace difícil saber si está ocultando algo o si simplemente está acostumbrado a lidiar con ese tipo de sospechas en el mundo de las peleas. Mientras el resto del equipo continúa con los interrogatorios, Jane aprovecha el momento para sumergirse en los cuadernos que habían confiscado de la oficina de Charlotte. Las páginas están llenas de anotaciones, nombres, horarios, observaciones sobre los peleadores y detalles aparentemente insignificantes que Charlotte había ido acumulando mientras investigaba para su libro. En paralelo, Risby recibe una visita inesperada en su oficina. Joe Reyes aparece de nuevo para hablar con ellos. Esta vez su actitud es distinta, parece más inquieto, como si algo lo hubiera estado molestando desde su primer interrogatorio. Finalmente, admite que antes no había sido completamente honesto con ellos. Confiesa que en realidad sí había visto a Dawn May después de salir de prisión, pero que decidió mentir porque pensó que eso podría causarle problemas. Según explica ahora, Dawn tampoco había sido del todo sincera cuando habló con la policía. Ella no le había dado el arma a su primo Bobby como había dicho. En realidad, Dawn le entregó la pistola a un hombre llamado Frank López. La investigación avanza una vez más cuando el equipo localiza a Frank López y lo interroga sobre el arma. Sin embargo, su respuesta vuelve a complicar las cosas. López asegura que ya no tiene la pistola porque la perdió durante una pelea en un club nocturno llamado Narcissus. Según cuenta, durante una pelea o forcejeo dentro del local, alguien se la quitó y desde ese entonces no volvió a verla. Con cada nueva persona que menciona el arma, el camino parece hacerse más largo y confuso, como si la pistola hubiera pasado por demasiadas manos a lo largo de los años. Mientras el resto del equipo sigue intentando reconstruir el recorrido de la pistola a través de todos los nombres que han ido recolectando, Jane continúa concentrado en los cuadernos de Charlotte. Las páginas están llenas de notas aparentemente caóticas, horarios de entrenamiento, observaciones sobre los peleadores, comentarios sobre sus representantes, fragmentos de conversaciones escuchadas en los pasillos del gimnasio y del estadio. Para cualquier otra persona podría parecer una simple acumulación de apuntes desordenados, pero Jane comienza a notar ciertos patrones entre las anotaciones, pequeños detalles que Charlotte había registrado y que apuntaban a algo más grande que una simple historia deportiva. Con esa información en mente, Jane decide volver al gimnasio junto con Lisbon. Ahí se encuentran de nuevo con Len Ardash y con Floyd Benton. Jane se comporta de manera deliberadamente llamativa mientras hojea uno de los cuadernos de Charlotte como si hubiera descubierto algo muy importante. Empieza a hablar en voz alta sobre un supuesto código oculto dentro de las notas de la escritora, afirmando que Charlotte había desarrollado una especie de sistema para esconder información sensible entre sus apuntes. Según explica, Tom Mitchell, el papá de Charlotte, seguramente sabría cómo descifrar ese código porque su hija se lo habría mencionado antes. Jane añade además, también en voz lo suficientemente alta para que todos lo escuchen, que Tom pronto recuperará la conciencia en el hospital después del ataque cardíaco y que probablemente podrá ayudar a la policía a interpretar esas notas. Todo el comentario parece casi improvisado, pero en realidad forma parte de una de las típicas trampas que tiene Jane. Tal como Jane lo esperaba, la reacción no tarda en llegar. El equipo decide vigilar discretamente el hospital donde Tom Mitchell se encuentra internado recuperándose de aquel ataque cardíaco. Saben que si alguien cree que el padre de Charlotte está a punto de revelar algo importante, podrían intentar silenciarlo antes de que tenga la oportunidad de hablar. La espera no se prolonga demasiado.
En medio de la vigilancia, detectan a un hombre acercándose con actitud sospechosa hacia la habitación donde se suponía que Tom estaba siendo tratado en la unidad de cuidados intensivos. El hombre lleva una almohada en la mano y sus intenciones se vuelven evidentes en cuanto intenta entrar en la habitación para asfixiar a aquel paciente. Sin embargo, Jane ya había previsto esa posibilidad. Tom había sido trasladado, por lo que la habitación estaba vacía cuando el intruso entra. En ese momento, el equipo interviene y arresta al hombre antes de que pueda escapar. Se trata de Suge Lima, una figura relacionada con el entorno de las peleas. El arresto de Lima permite finalmente que todas las piezas se encajen. Poco después, también detienen a Len Artash, cuyo papel en el plan resulta ser mucho más importante de lo que había dejado entrever durante toda la investigación. Se descubre que Artash es el propietario del club nocturno Narcisos, el mismo lugar donde Frank López había perdido la pistola durante una pelea. Gracias a esa conexión, Artash tuvo acceso al arma y pudo recuperarla sin que nadie sospechara demasiado. La investigación revela entonces el verdadero motivo detrás de la muerte de Charlotte Mitchell. Artash y Suge Lima estaban involucrados en un plan para asegurarse de que Manny Flaco pudiera participar en una pelea a pesar de ciertos problemas médicos que habrían impedido oficialmente su participación. Para lograrlo, Lima había presentado su propia sangre durante un examen médico obligatorio, haciéndola pasar como si fuera la de Flaco. De esa manera, los análisis mostraban resultados limpios y el luchador podía recibir la autorización médica para pelear. Era un fraude cuidadosamente planeado que garantizaba que Flaco pudiera subir al ring y generar grandes ganancias para quienes estaban detrás del negocio. Pero Charlotte, mientras investigaba para su libro, había descubierto lo que estaba ocurriendo. Sus notas en los cuadernos comenzaban a reflejar pistas sobre ese engaño, y en algún momento ella amenazó con revelar toda la historia. Eso fue lo que firmó su sentencia de muerte. Para evitar que el escándalo saliera a la luz y arruinara todo el negocio, Artash consiguió el arma y ordenó a Suge Lima que eliminara a Charlotte antes de que pudiera publicar lo que sabía. El asesinato fue un intento desesperado de silenciarla, pero al final las propias notas de la escritora junto con las manipulaciones calculadas de Jane terminaron sacando toda la verdad a la superficie. De esa manera, el caso se cierra con las detenciones de Artash y Lima y con la revelación de que Charlotte Mitchell, en su intento por escribir un libro sobre el mundo de las peleas, había estado peligrosamente cerca de descubrir una conspiración que muchos estaban dispuestos a proteger a cualquier precio. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, como siempre te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy siguiendo todos los capítulos caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.